Para la siguiente información, quiero hacerlo con una pregunta. ¿Saben lo que es trastornos del sistema nervioso autónomo? ¿Saben que el 70% de los enfermos de Parkinson presentan trastornos en el sistema nervioso autónomo? Pues bien, en el Hospital San Juan de Dios de Santurchi se ha implantado la primera unidad especializada en este tipo de trastornos, pero la primera unidad en la medicina privada de todo el Estado. Nos va a responder a estas preguntas y explicar en qué consiste la labor que realizan en esta unidad la doctora neuróloga Beatriz Tijero. Arratsaldeon, muy buenas tardes, doctora. Arratsaldeon, bueno, muchas gracias por invitarme a hablar de este tema. Pues sí, porque necesitamos saber, en principio, doctora, ¿qué es eso de trastornos del sistema nervioso autónomo? Bueno, pues es una parte del sistema nervioso que se encarga de regular todas estas funciones involuntarias que tienen que estar reguladas, tienen que estar en contacto con el ambiente y tienen que estar reguladas, pero que no somos conscientes de hacer, ¿no? Nosotros, el tamaño de las pupilas sí que nos damos cuenta que cambia cuando estamos pues, en un ambiente con mucha luz. El diámetro de las pupilas es pequeñito, por ejemplo, y cuando estamos en un ambiente más oscuro tiene que aumentar el tamaño. Beatriz, estamos perdiendo tu imagen, estamos perdiendo... ahora, perfecto. Yo creo que ha sido un momento que se ha perdido la cámara, ¿verdad, Beatriz? Bueno, sí, yo creo que sí. En principio es eso. Son pues eso, funciones que tienen que estar reguladas, pero que nosotros no somos conscientes de tener que hacerlo. Nosotros no tenemos que estar pendientes de ahora voy a entrar en un ambiente luminoso y tengo que entrar en la pupila, o no tenemos que estar conscientes de ahora me voy a poner a comer, tengo que segregar tubos gástricos, tengo que mover el tubo digestivo para que pase el bolo alimenticio. Bueno, pues son este tipo de funciones, o tengo que controlar la tensión arterial o aumentar la frecuencia cardíaca porque estoy haciendo ejercicio. Ese tipo de funciones son las que controla el sistema nervioso autónomo. Doctora, ¿son pasajeros estos trastornos o son permanentes? Bueno, depende. El sistema nervioso autónomo se puede afectar por causas muy diversas. Sí que nosotros empezamos a estudiarlo, nosotros porque bueno, dentro de la unidad estamos Juan Carlos Gómez y yo, que es otro neurólogo, y venimos de las enfermedades neurodegenerativas. Somos expertos, somos neurólogos con mayor formación en enfermedades neurodegenerativas, como es el Parkinson, y veíamos que muchos de nuestros pacientes contaban síntomas pues secundarios a la afectación del sistema nervioso autónomo. Pero no solo las enfermedades neurodegenerativas, hay enfermedades per se de este sistema nervioso, hay fármacos que pueden producir alteraciones, hay infecciones, hay síndromes infecciosos que pueden producir. Entonces, dependiendo de la causa y dependiendo de la afectación del sistema nervioso, pues sí que hay tratamientos sintomáticos del síntoma en sí, hay tratamientos curativos, claro. Has dicho lo de experta y efectivamente vamos a corroborarlo porque tú hiciste una tesis doctoral sobre el Parkinson cum laude. Uno de los miembros del jurado además era de Estados Unidos. Yo creo que tu parte de formación también ha sido en una universidad de los Estados Unidos y contaste además con el apoyo de Asparvi, que es la Asociación de Parkinson de Vizcaya, ¿no? Eso es, sí. Yo he tenido la suerte de que, bueno, pues sí que tenía interés en los trastornos neurodegenerativos, en la enfermedad de Parkinson, y tuve la suerte de que la Sociedad de Parkinson contó conmigo. Y pues ahí tuve la oportunidad de ganar un montón de experiencia viendo pacientes, viendo sus síntomas, viendo cómo podía ayudarles y qué era lo que les preocupaba. Como vimos eso, que muchos pacientes no solo tenían quejas o sus síntomas principales era el temblor, que es igual no lo más característico, pero bueno, sí, lo más llamativo en la enfermedad de Parkinson. Pues bueno, quisimos ampliar... Sí, un poco es lo que más se conoce la enfermedad, pero realmente ellos también se quejan mucho de estreñimiento, de mareos, de alteraciones en la sudoración, se quejan mucho y refieren muchos problemas con el manejo de la tensión, de la frecuencia cardíaca también. Quise formarme en esto y bueno, no sé si es porque
somos de Bilbao, ¿o qué? O bueno, yo soy de Porto, pero bueno, quisimos formarnos con los mejores y los mejores creíamos que en ese momento estaban en el Monte Sinaí, en la Universidad de Nueva York y pues nada, pues allí que fuimos a formarnos y bueno, pues Eh, sí, he tenido la oportunidad y la gran suerte de formarme con gente que, pues, que controla mucho, sabe mucho de esto y está muy, muy bien formada. ¿Y cómo surgió la idea de crear esta unidad pionera, como decimos en el Estado? Bueno, yo creo que es un cúmulo de casualidades. Bueno, yo, pues eso, teníamos la formación, teníamos las ganas, teníamos pacientes que estaban demandando asistencia y, bueno, pues teníamos también la oportunidad, empezamos a tener contacto con, nos tenemos, la ubicación está en el Hospital de San Juan de Dios, en Santurce, y bueno, pues tuvimos también la oportunidad de contactar con ellos y pues creyeron en la idea y pues de allí surgió, sin más. Uh-huh. Y no sé cuántos pacientes tenéis, acuden personas que se encuentran con estos síntomas que acabas de describir, pues un poco que no saben de qué Bueno, proviene. yo creo que aquí un poco tenemos, va un goteo, está aumentando progresivamente y sobre todo porque una de las cosas es que no puedes diagnosticar o no puedes saber lo que tienes si no lo conoces. Uh-huh. La disautonomía y la afectación del sistema nervioso autónomo ha sido la gran desconocida dentro de la neurología y la medicina en general. Entonces, si no podemos identificar estos síntomas como posibles afectaciones del sistema nervioso autónomo, no podemos derivar y no podemos decir a un paciente, oye, lo que te pasa puede ser esto. Ahora, pues yo creo que cada vez el conocimiento es mayor. Una de las cosas que estamos viendo, una de las casualidades que ha ocurrido es que con esta pandemia que estamos viviendo, esta infección vírica, estamos viendo muchos pacientes que después de esta infección vírica tienen síntomas que son derivados de afectación del sistema nervioso autónomo. Y bueno, gracias o en desgracia, bueno, pero bueno, consecuencia de esto sí que cada vez pues nos ha llevado a toda la comunidad médica y a los neurólogos a ver que esto pasa, que esto se puede afectar y cada vez nos están derivando realmente más. Esto que acabas de denominar como disautonomía, ¿tiene solución? Pues sí, algunas, a ver, es lo que comentaba antes, dependiendo de la afectación y dependiendo de la causa, sí que hay afectaciones disautonómicas que tienen solución. Tienen solución, sobre todo, tiene una solución y algo que creo que igual no una solución de tratamiento, pero sobre todo saber qué te está pasando y este síntoma es por esto, eso ya es un gran paso. Vemos muchos pacientes que han estado yendo de especialista en especialistas sin que nadie le pueda dar una explicación a lo que tienen y simplemente dar un diagnóstico ya calmas mucha frustración, calmas mucha ansiedad y luego sí, dependiendo de qué afectación y cómo sea, pues tienes tratamientos sintomáticos y algunas de ellas, como pueden ser estas pues infecciosas y demás, pueden tener un tratamiento curativo, claro. ¿Son síntomas que produzcan dolor? Bueno, la disautonomía en sí no suele producir dolor. Sí que es verdad que hay afectaciones o enfermedades que cursan con disautonomía, que cursan con síntomas del sistema nervioso autónomo que también cursan con dolor. Por ejemplo, una de ellas es la neuropatía de fibra fina. El sistema nervioso autónomo manda la información desde nuestro sistema nervioso central, que es el ordenador, el cerebro y el tronco del encéfalo, manda la información a los diferentes órganos a través de nervios. Hay unos nervios gorditos, que son los que llevan información para la sensibilidad y para la movilidad, y hay otros pequeñitos que llevan información compartida, comparten el dolor y comparten también las vías del sistema nervioso autónomo. Si esos nervios se alteran, sí que pueden producir alteraciones disautonómicas, tensión, sudoración, alteraciones en la frecuencia cardíaca y también dolor. O sea, no es que la disautonomía produzca dolor, sino que la causa produce tanto dolor como alteraciones del sistema nervioso autónomo. Y como la causa es la misma, el tratamiento sintomático, bueno, causal es el mismo.
Si te he entendido bien, este trastorno puede ser una consecuencia para algunas de las personas que hayan sufrido COVID. Perdona. Sí, ahí otra vez volvemos a tener... Eso. Sí que es verdad que esto del COVID, a ver, está todavía... Tenemos nuestras teorías, son pacientes no solamente por el COVID, sino de siempre hemos visto en la consulta y en las consultas de medicina interna, de infecciosas, de neurología, pacientes que habían sufrido una infección a veces vírica, a veces enfermedades bacterianas como la enfermedad por Borrelia, el Lyme o citomegalovirus, la enfermedad del beso que es Epstein-Barr, que después de esta infección, que normalmente es leve, tenían cuadros de fatiga, de alteraciones de la tensión, de sudoración, que bueno, no sabíamos darle una explicación, eran pacientes, bueno, pues no era una cosa muy frecuente. Secundario a la infección COVID, que ha sido una infección masiva por un virus, vemos claro que un porcentaje de estos pacientes presentan este mismo síntoma, presentan fatiga, presentan dolor, presentan alteraciones del sistema nervioso autónomo, alteraciones en la sudoración, en la tensión, en la frecuencia cardíaca, tienen una taquicardia en reposo brutal, una taquicardia al ponerse de pie que les impiden hacer una vida normal. Y lo que creemos, claro, estamos haciendo un estudio, de hecho, un ensayo clínico para ver qué es lo que pasa, a ver si es realmente el virus el que daña los nervios, no creemos, o ver si realmente la respuesta de nuestro cuerpo, una respuesta ante un agente externo, que en este caso es el virus, produce una serie de anticuerpos, una serie de reacciones inflamatorias o inmunológicas que dañan estos nervios que comentaba antes, ¿no? Que producen un daño que hace que tengamos dolor y además tengamos alteraciones en la tensión y que creemos que, si bien es verdad que cogido a tiempo o con determinados tratamientos, sí que podemos modificar el curso de estos síntomas que está pasando. ¿El envejecimiento puede provocar también alguno de estos trastornos? Sí, sí. Las afectaciones... La afectación del sistema nervioso autónomo se puede dañar como todo, claro. El envejecimiento normal, un envejecimiento daña al final todos estos reflejos del sistema nervioso se pueden ver dañados. Somos mucho más susceptibles a tener alteraciones en el sistema nervioso autónomo, lo mismo que somos más susceptibles de tener otras alteraciones al nivel de otro sistema nervioso. Pero sí es muy típico, por ejemplo, alteraciones en la tensión en pacientes mayores, ¿no? En pacientes que se hacen hipertensos porque sus arterias son más rígidas y le damos un hipotensor a dosis bajita, y enseguida hacen un síncope porque les baja demasiado la tensión. Y porque estos mecanismos que la regulan, pues por un proceso, yo creo, ya, pues bueno, del propio envejecimiento, ¿no? Yo creo que el propio envejecimiento hace que pues todo funcione un poquito peor con los años. No a todo el mundo, pero sí que muy a menudo, claro. Esto de la disautonomía, de los trastornos que estamos comentando, no sé, aquí quizás es demasiado desconocido, pero sí al parecer en otros países, en países europeos, es hasta obligatorio hacerse una especie de reconocimiento si se va a ser un piloto profesional o para determinadas carreras o profesiones, ¿no? Mira, yo desconozco ahí a nivel legal si realmente son requisitos legales y tal, pero sí, yo sí que tengo entendido que en determinados países, determinadas, le suelen hacer chequeos también si son tendentes al síncope. El síncope normalmente es una pérdida de conocimiento, bueno, normalmente no. El síncope es una pérdida de conocimiento brusca con una recuperación brusca. El síncope es un desmayo, una lipotimia, lo que siempre hemos conocido como tal, y suelen ser por bajadas bruscas de tensión. Suelen ser reflejos, generalmente no hay una patología de base, pero sí que hay como gente tendente. Entonces sí que sé que someten en determinados trabajos o antes de conseguir determinados trabajos someten a ver si tienes tendencia. De hecho, yo creo que uno de los aparatos y dispositivos que tenemos para valorar la tensión y los reflejos también de frecuencia cardíaca y demás, lo utilizaban en la NASA, pues aparte de para testar cómo funciona el sistema nervioso en ingravidez, para testar realmente si existe una tendencia al síncope. Por cierto, una persona que pierda el conocimiento, que tenga síntomas, debería mirárselo, ¿verdad? Sí, claro, sí, sí. La inmensa mayoría de los síncopes, de los desmayos, vaídos,
suelen ser benignos. Se habla que hasta casi un 50% de la población ha tenido un síncope, un desmayo alguna vez. Y todos, si nos sometemos realmente a un estrés tal, entonces, si estás de pie, quieto el suficiente tiempo, comentan que podríamos sincopar. Pero sí que como un porcentaje de esos síncopes pueden ser algo realmente grave, sobre todo en gente pues eso, a partir de los 60, 70, que ya empiezan a aparecer las patologías cardiológicas, pues sí que deberían mirarse, claro. Por lo menos comentar al médico cabecera. A veces son síncopes benignos sin más, ¿no? El típico al sacar sangre o, no sé, cuando hace mucho calor y llevas mucho tiempo de pie en una cola, pues bueno, pueden ser patologías sin más benignas o un evento benigno, pero sí, yo creo que por lo menos consultarlo sí que merece la pena. Eso es por lo menos confirmar que no hay nada detrás, que no hay ningún tipo de trastorno. ¿En qué consiste este dispositivo Task Force? Que parece que lo tenéis instalado ahí en esta unidad del Hospital San Juan de Dios de Santurce. Bueno, el Task Force lo que nos permite es una monitorización de manera no invasiva de la frecuencia cardíaca, de la tensión arterial y de cómo son los cambios hemodinámicos latido a latido, ¿no? Cada momento vamos viendo. Entonces, lo que nos permite es realizar determinadas maniobras que sabemos cómo funciona o cómo es el funcionamiento normal y fisiológico de la tensión arterial y la frecuencia cardíaca ante estas determinadas maniobras y ver cómo se responde y si hay algún tipo de patología. Esto sobre todo hay varios test y demás que están descritos desde hace años. Sobre todo hay mucha literatura y mucho escrito de lo derivado de toda la afectación de la diabetes. La diabetes yo creo que en el mundo occidental sigue siendo la causa principal de afectación del sistema nervioso autónomo, de estas fibras. Y bueno, pues endocrinos y médicos internistas ya sacaron una serie de test, de maniobras que sabían un poco predecir cuánta afectación disautonómica había y cuánta no. Ya para completar toda esta información en torno a esta unidad, y veo que están reclamando ya la atención de la doctora, ¿cuál es un poco el horario o los días en los que se puede acudir a esta unidad especializada de trastornos del sistema nervioso autónomo? Bueno, nosotros ahora tenemos los martes a la tarde, ahí en el Hospital de San Juan de Dios, ya podéis perdonar. En el Hospital de San Juan de Dios. Es lo que tiene ser doctora y además tener que atender. Muchísimas gracias. Sí, estamos dos personas, les hemos comentado que utilicen el otro Busca, pero bueno, pues no sé, que nos reclaman, se habrá equivocado. Efectivamente, y seguramente que es muy importante que les atienda. Gracias, doctora, muchísimas gracias por esta información y por la labor que venís desarrollando. Muchísimas gracias y muchísimas gracias. Hasta la próxima, que no es será la primera vez, pero no será la última. Ella es neuróloga, la doctora Beatriz Tijero, que está en esta unidad. Les hemos dicho además, es que es pionera. Unidad especializada en trastornos del sistema nervioso autónomo y está aquí, en el Hospital San Juan de Dios de Santurce.